universos compartidos, héroes, villanos y decisiones que lo cambian todo. Un espacio para quienes saben y para quienes quieren saber. Esto es Madripoor Podcast, el lado salvaje del multiverso. Buenos días, tardes, noches, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué presentación? ¿Qué inicio de ¿Es un programa? ave? ¿Es un avión? No. ¡Epa! Decilo vos. ¡Superman! Qué bien, muchachos. ¿Cómo Muy bien, andan? bravo. Buena. Bienvenidos. Nuevamente, una vez más, Buenos días, tardes, noches. juntos, acá con mis dos compañeros, amigos de la vida. ¿Qué vamos a presentar hoy? Para todos ustedes, hoy traemos la historia del primer superhéroe de la historia. El mejor, ¿no? Por eso se llaman superhéroes los superhéroes, ¿no? ¿Por él? Por él. Superman. Increíble. Impresionante. O sea que este es el número 1. Sí, es un capítulo que hace rato que teníamos ganas. De hecho, lo grabamos una vez y se perdió. Sí. Vamos a contarle a los fans. No quiero recordarlo. Trabajamos un montón suele- al pedo. Suele pasar. Muy frustrante. Espero Pero- que no suela pasar tan seguido. Pero no, esperemos que no. Pero siempre es un placer volver a recordarlo. Así que nada, acá estamos, vamos a tirar un poquito de data, de historia, Ujú. ¿sí? Que hay un montón, y aclarar ciertas cosas que capaz en la cultura popular ya están arraigadas, pero bueno, vamos a desglosarlas, ¿no? Me encanta. Bien, acá aclarando que el muchachillo tiene remera de Superman Sí. y es el fan número 1. Se vino preparado. Soy Esa, muy fan, sí, pero bueno, eso ya les voy a contar dentro de un ratito. esa remera sale en las redes, ¿eh? Salen en las redes, Ahora papá. sacamos una fotito, la empezamos a subir. Sí, bueno, la S, ¿no? El símbolo de esperanza en Krypton. La S Terrible, es, terrible. ¿quiere decir eso? Quiere decir eso. Antes de arrancar, me gustaría contarles, bueno, con Mauricio, mi amigo de toda la vida, fuimos en su momento al estreno de la última película de Superman dirigida por James Gunn, Ujú. y la verdad que nos encantó. La vimos con ojos de niño, porque se la vas a ver con Sí. ojos de nenazo, digamos, de De adolescente. adolescente o de adulto. Capaz que no te gusta tanto, pero la vas a pasar bien igual. Sí. Así Por que, ahí está más orientada a los fanáticos. un poco sí, pero lo bueno es que es como leer un cómic. Ok. Eso sí me interpeló muchísimo. Y es como, perdón, pero es como leer un cómic de la época del principio o nuevo. Me refiero que es, vos agarrás un cómic Ujú. de cualquiera, Sí. o sea, si es Superman, funciona como un cómic de Superman, en el sentido de que no importa en qué estado esté en la historia, Sí. vos lo vas a entender igual Bien. y te vas a meter en la historia. A ver, Ajá. siempre, Tincho, te dan como una intro en la primera hoja. Entonces te da como un principio para que vos, sin conocer nada, como que te da el piecito que dices, listo. Te viene pone por en acá. contexto. Me da contexto. Claro. Exacto. Así Importantísimo. que la disfrutamos muchísimo, divertida, muchos colores y buena música. Muy, Y- muy buena película, a mí me gustó particularmente las últimas películas de DC, sacando algunas de Batman, a mí particularmente muchas no me venían gustando, y esta la verdad que fui con cero expectativas y salí que dije, hey, qué buena película. Coincido. Creo que en ese terreno Marvel le sacó bastante ventaja a lo largo de los años. DC Sí. siempre corrió de atrás. Sí. Pero bueno, capaz que en algún episodio de cine lo podemos expandir, ¿no? Pero DC tiene el 1, ¿no? Tiene a Superman. Sí, al 1, al 2 y al 10. Sí, vos decís. Por supuesto. Para que compite, mirá que acá tengo No, al no. Marveliano. Yo no digo nada, por yo no digo supuesto. nada. Amo Marvel, como siempre Sí. repito. Ya lo sabemos. Muchos personajes me encantan, pero Superman y Batman, papi. Sí. No podrías saber tanto de Marvel si no te gustara, No. ¿no? Lógicamente. Bueno, a ver, ¿qué me van a contar hoy? ¿Cómo vamos a arrancar? Mira, podemos arrancar por el principio. si Acá, estás de acá, acuerdo. acá. No, con el origen del personaje, que capaz que mucha gente no lo sabe. Y otro dato que quería tirar
antes de arrancar, Sí. que esta semana, hace poquito, hace unos días, Ujú. ustedes saben que el cómic más vendido, o sea, más caro de la historia, no más vendido, sino el más caro de la historia. El más vendido también es uno de Superman, pero el más caro, Sí. toda la vida, ¿cuál fue? Y supongo que el número 1. Action Comics número 1, que es la primera aparición de La- Superman en el claro. 38. La clásica que está levantando un auto. Exactamente. Vamos, Que no está estoy tan La perdido. carita No. de la mujer gritando. Claro. Claro. Es algo icónico como la Mona Lisa, esa tapa, ¿me entendés? Sí. O sea, la ves y ya se sabe que, capaz que nunca lo leíste, pero sabes que Nah, es la primera historia de Superman. Esa imagen es como decir, es icónica, ¿no? La primera imagen de un superhéroe. Bueno, Sí. un cómic que valía alrededor de... Un sí, dólar. No, bueno, no, en su momento valía centavos, pero Sí. en el precio de 10 subasta. Ah, de subasta ahora. El precio de subasta actual creo que llegaba a los 3, 4 millones de dólares. El número. Importantísimo. ¿No lo tendrás vos en Madrid Plus? No, tanto no vamos a Hay que mentir. revisar esos cajones. No ¿eh? uno de esa edición de esa época. Hay ¿no? que revisar Pero esos lo tenés. cajones. Bueno, uno de los chistes más clásicos es que con una máquina del tiempo, ¿qué harías? Y volvés con un dólar, te compras, no sé, 5 o 7 Claro. de esos Supermanes y le dejás el vuelto al kiosquero. Me Porque compro con esos 1000 cómics bitcoins. así- No. Bueno, la década pasada, Es lo mismo, pero Sí, sí. perdón, la década pasada, el cómic el Action Comic número 1, perdió terreno con el Amazing Fantasy número 15 de Spider-Man, Mm. que llegó a valer 9 millones de dólares. que es Mirá, también lo mismo, la primera aparición de Spider-Man. me encanta Spider-Man. Me Pero en la última semana encanta. Sí. salió la noticia de que nuevamente Superman recupera el trono del cómic número más 1. caro de la historia. ¿A cuánto se evaluó? Sería Superman número 1, que no solo es la primera, Ya no es el Action Comic. no es el Action otro. Comic, es la primera historieta de un superhéroe solo. Ah, mirá. Pensé que era la misma que estaba peleando antes, ¿no? No, Superman número 1, Ajá. 12 millones de dólares. Lo encontraron en un ático una Sí. familia. ¿Sí? La madre les había dicho que tenía colección de cómics de cuando era chica. Fueron a buscarlo. En realidad, la madre, perdón que te Sí, sí, corrija, ahí, contalo. la madre, yo lo vi, es terrible. La madre tenía sus cosas en el altillo, sus cosas de cuando era chica. Sí. Cuando la madre murió, los chicos van al altillo, empiezan a revisar todas cosas del 30 y entre revistas y entre cosas, de repente miran así, Superman número 1. Decime que estaba intacta, en Impecable. folio. Intacta. Impecable. 12 millones de dólares. Listo. Bueno, nada, solo eso. Recuperamos el primer puesto. Mirá. Se embandera, como si fuese Boca. Sí, él es así. Él es así. supermaniano. Olvidate, Supermaníaco. yo soy Sí. hincha de Superman. Claro. Claro, es diferente. Viene Superman, Riquelme. No, Bien, Bueno. no, antes de ir al origen y de cómo se creó el personaje y lo que significó en ese momento para la cultura popular, Ujú. quería preguntarles con la pregunta que hago al principio de cada programa, ¿cómo conocieron al personaje ustedes? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué primeros recuerdos tienen? No sé. Yo el primer recuerdo que tuve fue obviamente en una tele de tubo, Muy bien. a color, viendo a un señor alto, guapo, volando, Guapo. mirando la cámara y saliendo de foco, digamos, Bien. divino. O sea, viste una... Con la musiquita esta que arrancamos, ¿no? Viste la película Vi la película. Sí. original. Bien, yo sé Mauri. qué recuerdo tengo. Me vino recién. Era una serie de Superman, pero no sé quién era el actor. No estaba muy bien representada. ¿Blanco y negro? No me acuerdo si era blanco y negro o a color. Creo que era a color, pero era una de las primeras cosas a color así. Y dije, ¿y eso qué es? Y era, bueno, de ahí fue el Superman. Pero que viste un hombre volando. Sí, estaba Vestido medio de payaso. con que la capa se movía, ¿viste? Ah, Era claro. como muy estrafalario. Era Con muy chiquito. pantaloncitos. Sí. Bueno, bien. Bien, sí, ¿vos? esa fue la primera. Lindos Después- recuerdos. No, igual después tengo otro que me encantó, que fue mucho más adelante. Un viajecito que hice con mis compañeros de colegio. Ujú. Pasé por un kiosco, ¿Primaria? primaria. Pasamos todo en filita por un kiosco de diarios y revistas y vi una tapa con toda la capa ensangrentada. Claro. Y era la Claro, muerte de bueno, Superman. Y me esa quedé es otra parado cosa. así mirando. Y hasta que uno de mis compañeros lo compró y lo prestó a todo el curso. Y esa fue la primera historieta que leí en mi vida. No, bien. Sí. Buen Me comienzo. pareció increíble y la tuvimos que devolver. Y bueno, nada. Te la querías no, quedar. no había ganas Al de dueño. devolver. Bueno, yo hace poco te lo traje para que lo Sí, puedas sí, sí. ojear de grande. Sí, me encantó. De Pero nuevo. merece un capítulo aparte. Ya vamos a llegar. Pero merece un capítulo totalmente aparte porque fue un evento Ujú. que cambió todo. La muerte Bien. de Superman fue un boom
A nosotros también. para generacional. Yo creo que marcó mucho. Pero bueno, ya vamos a llegar. Bien. Voy a mi primer recuerdo. Dale, Dale. a ver. Yo tengo un recuerdo muy marcado, muy, muy marcado. Yo creo que el personaje siempre estuvo, no sé de dónde, pero creo que flotaba en el aire, era muy popular en ese momento. Sí. Estamos hablando de mediados, finales de los 80. Sí. Recuerdo a mi padre llevándome al cine Don Bosco, Wow. y fuimos a ver En Mar del Plata, ¿no? en Mar del Plata, que es un cine que ya no existe más, estaba dentro de la escuela Don Bosco. Estaban películas viejas, ¿viste? Pero en ese momento estaban dando una película llamada Superman 4, contra el hombre nuclear. Sí, Ajá. sé cuál es. Yo sé que es una película de grande, ahora te das cuenta que es un desastre, es malísima. Es malísima. Pero en Pero ese eras momento, chiquito. verlo a Christopher Reeve, que encarnaba a ese personaje, a Superman, Christopher Reeve, que yo te decía Creo que que lo veo... exactamente, Ok. es el Superman El definitivo, actor digamos. clásico de Superman. Vos pensás en Superman y pensás él. en él. Es él, sí. Y bueno, ver esa película de tan chico, yo ya tenía algunos cómics también, porque en ese momento leía mucha historieta de todo tipo, ¿no? De Disney, de Sí. lo que había, Mafalda. Pero Superman una vez que entró no se fue nunca más, chicos. Y eso me llevó a otras cosas. Bueno, los superamigos, siempre digo los superamigos porque para mí también en mi infancia me la marcaron. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, Sí. así que de ahí más o menos viene desde muy chicos, digamos. Sí. Siempre Sí. estuvo. Sí, Y sí, sí, sí. fue el primero, me parece. Bueno, El primero que entonces, apareció, bueno, de hecho creo que fue para todos, para los que estaban en la década del 30 y lo vieron nacer. O sea, pues, a eso voy, ya obvio, que obvio. decimos que lo vimos nosotros a finales de la década del 80, cuando éramos chicos, el personaje ya tenía 50 años de Claro. historia. Así que hay mucho para contar y como siempre fue popular desde el primer momento. ¿cuándo salió? Y bueno, el primer número, en la primera aparición, El Action Comics. el Action sería. Comics número 1 es de 1938, en abril. ¿Sí? Ajá. Si bien la tapa dice junio, Siempre hay error en esos. no es un error. Ese es el momento en que se retiraban del kiosco los sobrantes. O sea, hasta esa fecha podían estar exhibidos en los kioscos. Bien. Esa es la fecha. Pero salen antes. bien. Así que bueno, sí, el personaje había surgido bastante antes, en realidad, de la mano de Jerry Siegel, que era el guionista, y Joe Shuster, que era el dibujante. Eran dos amigos muy jovencitos que les gustaba la ciencia ficción. El dibujante Joe Shuster le gustaba el fisicoculturismo también, y por eso dibujaba Esos superhombres. atletas musculosos, ¿sí? Y de ahí Mauri me contó una vez, ¿no? El de los pantaloncitos que venía de ahí. Muy bien, Muy bien claro. esa memoria tincha. ¿Por qué ¿viste? Superman tiene calzoncillo arriba del pantalón? Sí, ¿por qué? Eso es lo que todos nos preguntamos. Era de una calza, ¿no? Claro. Que si quieren saber de dónde viene esto, tienen que escuchar el primer capítulo. El del episodio año 0. El cero que era la prueba piloto de esto. No estaba Jonah, que ese día no había podido venir. Pero nada, nosotros queríamos grabar algo para ver qué onda. Y Claro. bueno, sepan disculpar, ¿no? Bueno, y yo no voy a corregir, sino voy a dar otra perspectiva de lo que vos habías dicho en ese episodio. Bien. Es que, digamos, en ese momento se admiraba mucho la gente también de los circos, ¿no? Claro. Y estos representaban a los forzudos de los circos, ¿sí? Que usaban las botas atadas, altas, usaban unas calzas y arriba como si fuera un slip, pero eso significaba fortaleza, Bien. indicaba eso, no es que era algo ridículo fue No, después, era para marcar los músculos. exactamente. Así que bueno, nada, de ahí sale. Mira, bien, buen dato, me gusta. Bueno, estos dos muchachitos, hijos de inmigrantes judíos, de clase trabajadora, digamos. Uno era hijo de un sastre, Sí. ¿sí? De hecho, hay al padre de ¿Se habrán hecho ya que la Traje hija de de Superman. traje de Superman. Ah, No lo creo porque voy a contar algo. El padre de Jerry Siegel, que era el escritor, el guionista que escribía el personaje, Sí. falleció en un asalto. ¿sí? Ah, Entraron a robar, no le dispararon, no murió de un disparo o violentamente, sino que fue tal el susto que le agarró un paro Claro. cardíaco y Mira. falleció. Te la recontrabajó, ¿no, Tincho? Vos estabas como que, uy, se hicieron el traje, todo. qué sé yo, no sé, pero podría haber sido una posibilidad. Bueno, pero en Qué ese bajón. momento los hijos de los sastres eran básicamente todos judíos porque, como no sé, como los japoneses son tintoreros, ¿viste? Sí. En ese momento. Datos Eh, que solamente un fanático podría dar. Es el real de Superman, boludo. Impresionante. Increíble, pero real. Bueno, no es gracioso, pero bueno, no es un Bueno, momento. bueno. Nah, ese que son los chistes. Sí, obvio, por supuesto. No, Bueno. a lo que voy que después de esa tragedia él queda tocado
y usa como inspiración ese miedo que le quedó y hace que el personaje reciba su fortaleza no solamente física, sino bueno, lo que es Todo lo que es. mental y la buena onda que tenía el personaje, ¿no? Que luchaba por los trabajadores, la gente de a pie. Ajá. Eh, Era también una cuestión social, ¿no? Salió- Exactamente, justiciero social, digamos. Ok. De la gente, era del pueblo, ¿no? Nada, quería decir que... Popular. Sí, había el escritor de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, también tenía varios libros en los que escribía de ciencia ficción. Ajá. Uno era John Carter, se llamaba John Carter, Héroe de Marte. Y Superman se basa un poco también en varios personajes de la época Pulp, que ya lo dijimos, lo que es el Pulp, Sí. eran los cómics baratos de historias, Sí, los desechables. los desechables, claro, pues se hacían con pulpa de papel. Se basaban en varios, pero bueno, este John Carter tenía poderes como que la gravedad no le afectaba tanto, entonces podía saltar alto, tenía super fuerza, de ahí Ajá. se inspiran un poco. Pero bueno, Ah, porque al principio Superman no volaba. exactamente. Al principio no volaba. Al principio Eso no lo sabe todo el mundo. volaba, como tenía mucha fuerza, saltaba alto. Claro. Digamos. Entonces Era podía. un saltarín. Exacto, no volaba, saltaba. Ajá. Así que, si quieren, les cuento un poquito lo que es el lore de Superman, que más o menos todos sabemos, pero para Sí, refrescarlo. Da un cimbronazo bien. ¿Les gusta? Bueno, Por vamos favor. entonces. Estoy entretenido, así que sí. Bueno, es así, el nacimiento de Superman él se llama Kal-El, y de Krypton, un planeta muy lejano, y fue enviado a la Tierra en una nave espacial, digamos, por sus padres, Jor-El y Lara Lor-Ban, para salvarlo de la inminente destrucción del planeta. O sea, iba a explotar el planeta. Sí, el planeta estaba por explotar, entonces el padre dijo, bueno, vamos a agarrar, vamos a salvar a nuestro hijo, nuestra descendencia, y lo mandan a la Tierra. Ajá. Lo mandan a la Tierra porque tiene un sol amarillo, en Krypton había un sol rojo. Y ellos se tenían que quedar por alguna cuestión. No, porque no llegaban a escaparse. Lo único que podían, o sea, la historia plantea esto, como que la única opción que tienen es mandar una nave con una persona, y mandan al hijo. Está bien. Exactamente, el último hijo de Krypton. Así que bueno, lo mandan en la nave Y se encuentra solo en un mundo que no conoce. y aterriza, pero era bebé. Aterriza en Estados Unidos, donde fue encontrado y criado como Clark Kent por Martha y Jonathan Kent, quienes le enseñaron lo que es los valores humanos, que es lo que en realidad define al personaje, ¿no? Bien. Más allá de su superfuerza. Sí. Bueno, Que en realidad esta base, fíjate, Tincho, que es como todas las películas de Superman tienen esta base principal. No se basa en ningún cómic Exacto. específicamente, pero esto que está contando Jonah es como, Sí, básico. sabes que es Superman porque eso está en todas las películas. ¿Cuándo empieza a descubrir sus poderes? Porque si es criado por una familia tradicional, ¿cómo viene? a medida que va creciendo se van manifestando sus poderes, digamos, porque la radiación de la luz amarilla, del sol amarillo, Sí. en sus células hace que tenga sus poderes. Entonces, a medida que él descubría sus poderes, los padres adoptivos le pidieron que los usara para el bien, ¿me entendés? Y bueno, Clark desarrolla una doble identidad. El cagazo que se habrán pegado los padres cuando vieron que podía Cuando hacer levantó el camión, que Sí, era 4 años tenía. Claro, tenés Claro. razón, esa imagen. Hay una mirá, imagen la tenía de- borrada en mi cabeza. Eso está en la película también, ¿no? Es más, hay varias interpretaciones del principio de Superman. Es más, yo vi de un bebé que está levantando un tractor. Esa es la original. Claro. Bueno, igual hay un montón, ¿no? Más o menos siempre es lo mismo. Pero bueno, tiene la doble identidad, reportero del diario El Planeta, Daily Planet, y protector de la Tierra, Superman. Bueno, a lo largo de las décadas se reflejan los cambios, digamos, sociales y tecnológicos, Sí. y pasa de ser un héroe de la clase trabajadora durante la Gran Depresión, que es la década El 29 arranca. del 29 arranca, imagínate, Sí, estaba 10 todo años de mal, rezagado, olvidate. desempleo, pobreza. Sí, Bueno, ahí entra lo social que decías vos, Tincho. claro. También Claro. La creación tiene un tinte para ese lado, ¿no, Jonah? Perfecto. Y además que después de la Gran Depresión se transforma en un símbolo, digamos, patriótico durante la Segunda Guerra Mundial. Y evolucionando hacia personajes más complejos con historia de ciencia ficción, después de la Guerra Fría, y Ajá. bueno, hasta la actualidad. Después fue creciendo el personaje, ¿no? Pero en un principio era eso, era algo más social. Claro, a veces uno no se sitúa en cuándo, o sea, qué es lo que está pasando en el momento que está desarrollándose esto, ¿no? Porque ustedes me dicen, sí, la década del 30, pero claro, yo no había pensado que también ahí nomás arrancó la guerra y también Al toque. daban un montón de mensajes, Claro. me imagino, desde la historieta en sí, Por eso, que era lo que todo el mundo leía, ¿no? Exactamente. Claro. No había, apenas estaba la radio, ¿me Sí, entendés? sí, no sí. había tele, tenías que ir al cine para ver una película y capaz algún corto de algo, Claro. animado. Es como el YouTube de ahora. Pero era estaba eso. todo muy en pañales, ¿sí? Claro, exactamente.
no había medios. Bien. Había medio el diario, por Sí, eso sí. después él sale en las tiras diarias, sale Superman, que ahí también la rompe, porque se hace muy popular, nunca se había visto algo así. Claro. Bueno. Era el Mafalda de Fue lo Estados que, Unidos. claro, fue lo que pegó, lo que dio el puntapié inicial. Exactamente. Bueno, y después, bueno, sus orígenes, la evolución, sus poderes, el desarrollo de la estética, la narrativa, fueron reinterpretados constantemente todo esto. Ujú. Especialmente después a través de relanzamientos, o sea, Sí. se vuelve a Claro, es lo que te decía recién, ¿viste? Por ahí, en una historia aparece que es bebé y está levantando. En otra aparece que tiene los poderes cuando ya tiene 4 años o Claro. algo así. Van cambiando. Sí, sí. Pensá que se hicieron dibujitos animados, películas. 80 años de- Claro. Claro, entonces Siempre el mismo no, tenés que cambiar un poquito. las épocas van cambiando y hay que reiniciarlo, reinterpretarlo. Por eso Sí. la idea de hoy es recorrer un poco todas las décadas y llegar hasta la recomendación que es The Man of Steel del año 86. Sí. Y bueno, además que tuvo un montón de adaptaciones diferentes en cómics, en cine y en televisión. O sea que ahí es como un reinicio. Exactamente. Bien. Pero bueno, cuando ustedes quieran, arrancamos década por década de la mano de Mauri. Sí. Perfecto. ¿Puedo poner una musiquita? Una musiquita. Por ¿Eh? favor. Vamos. Qué musiquita, papá, ¿eh? ¿Te gustó esa, eh? Terrible, de Man of Steel. De Man of Steel. Del año 2013. Shh, escucha. La esperanza, papá. Bueno, Mauri, vamos Bien. década por década. A ver, Sí. dale. Jerry Siegel y Joe Shuster, como dijo Jonah, crearon a Superman en el 38 Ujú. para combatir el crimen y defender la humanidad en un mundo marcado por la Gran Depresión y el ascenso del fascismo, principalmente. Claro, un héroe más de la calle, Ujú. más de- Popular. popular, justiciero social. Hay muchas historias con los trabajadores, salva mujeres golpeadas. O sea, era más cercano al pueblo, digamos. ¿no? Ajá. Bien. Los orígenes se concibió originalmente como un viajero del tiempo de un futuro lejano. Claro. ¿Eso, Ujú. Jonah? No, lo que pasa es que hay muchas inspiraciones, pero incluso hasta llegó a ser concebido como un villano en un momento, pero prefirieron... ¿Y de quién que- era el bueno en el villano? No, porque no Ah. llegaron a completarlo. Era una Ah. idea, como un borrador que ellos tenían de Ok. Superman villano. Claro, son historias que como... Nunca salieron a la luz. Claro, antes de la Ok. creación como que tienen varios puntos a ver a qué van a agarrar y bueno, después se agarran de uno solo. Hasta que definen el personaje, ¿no? ¿Qué más sigue en la década del 30, Mauri? Pasamos a la década del 40, en la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, o sea, claro. más o menos, ¿no? Venís de la Gran Depresión, de la pobreza, de... Una tras otra, loco. Claro, o sea, no estaba todo bien. Claro. Bueno. Y Superman ya era muy popular, ya al toque enseguida vende mucho, la gente lo adopta, los chicos lo adoptan, y Ujú. bueno, entonces arranca la década. Pasó se convirtió en un héroe patriótico, ¿no? Lo utilizaron para, como Sí. lo que veníamos hablando, es un poco del contexto social. Ujú. Aparecía en carteles de bonos de guerra, luchó contra las potencias del eje y se transformó en un símbolo de esperanza en la lucha real. Ujú. Claro, lo usaron, digamos, se utilizó el personaje de una manera patriótica, ya era muy popular, y vendían lo que dice el bonos, y incluso juntaban metal para hacer cañones, armas, Sí. tanques, Claro, y estaba en lo pleno usaban quilombo, como boludo. propaganda, ¿no? Sí. Directamente. Bien, después viene la primera adaptación. La primera aparición en acción real fue en 1948, en una serie de cortometraje para el cine con Kirk Eiling. Ahí Kirk estaba Allen, terminando claro. la guerra, Perdón. ¿no? Estaba terminando la guerra, ya O ya había Sí. terminado, estábamos estábamos por ahí. Igualmente antes, el primer gran hito, digamos, fuera de los cómics Sí. de Superman, que ya estaba en las tiras diarias también, Claro. atrás de los diarios era lo más Sí, grande sí, que había. sí. O sea, más que eso no se puede llegar. Se hace los hermanos Fleischer, que trabajaban primero para Disney, Sí. animadores, Mirá. los contratan para hacer el primer dibujito animado de Superman que se pasaba en los cines antes de las películas. Eran cortos. Sí, mirá. Chicos, les puedo asegurar que hoy en día lo ven eso Y está bueno. y es increíble la animación. Es increíble lo fluido que es, los colores, cómo respetan al personaje, y ahí es la primera vez donde vuela. Mirá vos. Ah. ¿Y dónde se pone? Lo quiero buscar en YouTube. ¿Cómo lo busco? Es particularmente esos Y dibujos. podés buscarlo como Fleischer, con Fleisher. Podríamos ir trabajando para la audiencia y Claro. podríamos subir algo al Instagram. Superman Estaría- Fleischer. Estaría bueno, ¿no? Interesante, porque me gustaría verlo eso, por Sí, ejemplo. sí. Nunca lo vi. La cosa es que ellos le pidieron un montón de plata para hacer la serie, se la dieron, Sí.
Y bueno, después se fueron a la bancarrota, no sé cómo hicieron, pero Se la Lo- patinaron todas. claro, los Casino, estudios de whisky. Fleischer desaparecieron. Bien. Después viene en. Para la una época cosa más, Sí. esa serie, con ese estilo gótico, medio art deco de la época, Ujú. mira. fue en el que se inspiró la serie animada de Batman de los 90 también. Con Eso es razón. fundamental. Bien. Viene de ahí. Seguimos con la década del 50, que viene la Guerra Fría. Ujú. Las historias se volvieron más fantásticas y orientadas a la ciencia ficción, con amenazas como robots, alienígenas y criaturas de otras dimensiones. Claro, digamos más fantasioso, ¿no? Sí. Como habíamos dicho en el Podía podcast ser de- cualquier cosa. Una podía lotería. la que se le ocurriera. Sí. Y empezaron a dejar volar un poco Estaba también. todo libre. sí, Pero sí. bueno, hay que poner un poco en contexto lo que sucedía en esa época, que lo contamos también en el podcast de Batman Año 1. Sí. ¿Sí? Habían perdido mucha popularidad los superhéroes. Ustedes piensen que cuando sale Superman, al toque empiezan a aparecer un montón de Superman más, Sí. incluido Todas las no sé, imitaciones. el Capitán América. Sí, muchos personajes. Claro, enseguida superhéroes, digamos, porque no existían. Empezaron a haber muchos superhéroes. Incluso Batman nace siendo una copia, entre comillas. Haceme otro Superman. Claro. Así que baja su popularidad después de la Segunda Guerra Mundial porque ya no eran tan necesarios. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, ya habían hecho lo que venían a hacer. en un Cumplieron punto. el ciclo, Sí. pero los más populares quedaron como Superman, la Mujer Maravilla y Batman, ¿no? Sí. Batman y Robin, por supuesto. Y del otro lado, creo que algo le quedaba al Capitán América, pero no mucho más. Bien. Se amplía también la mitología, ¿no? Jonas se introdujeron elementos como la mascota Crypto, el super perro. Y lo que. Supermono. No. Supermono. Tengo recuerdos de ese Se me ocurren supermono. un montón de chistes. Bueno, Todo vino de la misma, de la mano de lo mismo. O sea, está el macartismo en Estados Unidos. Se empiezan a censurar un montón de cosas que no eran aptas para niños, Claro. según estas personas. sí. El Congreso de Estados Unidos, Sí. Norteamérica. La prohibición. Sí, era, toda era una forma de ley seca de la creatividad. Claro. La censura. Le echaban, Historietística. le echaban la culpa de la delincuencia a los cómics, ¿no? Como a veces Claro. también lo hicieron al heavy metal, se lo A hicieron tantas cosas. a tantas cosas que Sí. amamos. Sí. Entonces se infantilizaron un poco las historias y tenían que ser más fantasiosas, no tanto de crimen, no tanta sangre, Claro. no tanta... Tenían un sello sin Desnudez. tac de. Totalmente, mucho más liviano. Entonces, bueno, Sí. pasaba estas cosas. Después llegamos a la época de los 60, donde ya se empieza a ridiculizar un poco más, ¿no es cierto? Exacto. Como lo mismo que había pasado con Batman. Lo mismo que pasa con Batman, pasa con todos los superhéroes, ¿no? Llegamos a la Edad de Plata, que vio una expansión masiva de los poderes de Superman, incluyendo telepatía, control molecular, viajes en el tiempo y correr más rápido que Flash, volviéndose casi divino en los cómics. Claro, casi un dios porque no había límites para los superpoderes. Y hace lo que le salga Superman chiquitito de los dedos. Entonces hay un cómic que no sé qué pasa, que tienen que... ¿Quedó algo de toda esa flayada que tuvieron? algunas esa- cosas se volvieron a retomar hace poco, Ajá. pero, por ya ejemplo, era ¿qué- mucha flashada. ¿Qué hace que no. O no sé, qué adoptaron? Que No. sea así, no sé, extravagante, que Porque no sea Y clásico. hay muchas cosas. Por ejemplo, Crypto volvió, incluso está en la película. Que Crypto- Crypto es el super perro. Claro. Y está muy bien. Sí. Pero Pero muy digo, de bien. poderes de Superman. El no, uno, sí. lo tenés que bajar un poco, porque si Ah. le seguís y lo seguís inflando, No le ya gana a nadie no, nunca. no tiene sentido. atractivo, claro. Ah, claro, después lo bajaron, lo vamos a comentar más adelante, lo bajaron un poquito a tierra más adelante. Bien. Bien, llegamos a la edad de... no, la televisión. Claro, ahí ya estaba la serie de la misma que hacían a He-Man, Filmation. Sí. Son la primera serie de Superman. ¿Recuerdan, amigos? Claro, en la tele, porque la otra había sido para el cine. Sí. En la tele animada es la de Film Nation. Film Nation. Film Nation. Bueno, pero pará, porque antes estuvo algo que hizo muy popular. Hubo dos cosas que hicieron muy popular fuera de los cómics a Superman. En los 90. No. Ah, vos decís históricamente. en los En la 60. década entre 40, 50 y 60 hubo dos cosas, Sí. porque hubo muchas repeticiones. No, primero el programa de radio. Sí. ¿Sí? En el programa de radio surgen muchas cosas, como Jimmy Olsen, porque Superman no tenía con quién hablar. Sí. La Kryptonita. A ver, Tincho, te pongo en contexto. No, era un programa de radio, entonces para que sea divertido tenía que inventar a otro personaje porque si no Superman con quién hablaba. Entonces Sí. ahí empiezan a aparecer los personajes que hoy en día se conocen dentro de las películas, que son sus compañeros, Sí. la gente que Coequippers. tiene alrededor, claro. Cosas que después quedaron en los cómics. Ujú. O sea, Pero- las debilidades. Solo era para darle un contexto a la charla radial y que sea divertida.
Sí. Vos pensás que lo ponían justo a la tarde, 5 de la tarde, el programa de radio, cuando los chicos volvían de la escuela. Entonces era Claro. un fenómeno increíble que de costa a costa en Estados Unidos. Y después vino la serie de televisión, ¿sí? De George Reeves. Claro. Que George Reeves, Y con la importancia de la tele, ¿no? También en ese momento. O Y sea, estaba- era todo. Era el boom. Estaba década llegando. del 50, o sea, la tele era Dios. Sí, claro. Entonces, esta serie que era un Superman medio gordito, el traje le quedaba medio apretado. holgado, claro. Ah, ese creo que es el que te dije que recordaba. Exactamente, ese mismo. Y bueno, que empieza también la maldición de Superman, ¿no? Con los actores Sí. que interpretan a Superman. La maldición, ¿por qué? Y George Reeves, que fue un actor que quedó encasillado, al igual que el primero, que Kirk Allen, quedaron encasillados en ese personaje y no pudieron salir, no pudieron continuar con su carrera de una manera prolífera. Entonces, ¿qué pasó? Murió en Ah. circunstancias muy extrañas. Sí, hay una película sobre eso, que Mirá. Ben Affleck hace de Superman. Ah, mira. Sí, está muy bueno, no me acuerdo el nombre de la película, pero yo lo voy a después a poner en el Instagram, Está bueno, está bueno. madripur.podcast. Así seguimos bien. aprendiendo. Bueno, vienen los 60, la ridiculización, y no sé, en los 70, Mauri, ahí qué pasa. En la Edad de Bronce, los cómics de esta década comenzaron a explorar temas más socialmente conscientes, reflejando la época. O sea, ahí es donde lo empezaron a bajar un poco más a tierra y que sea más humano, por así decirlo, ¿no? Sí. Jonah. Claro, ahí empezó un poquito ya el Menos cambio. divino. Claro, Claro. porque también, si bien siempre fue el 1, todavía seguía siendo el 1, a pesar de que Marvel ganaba terreno como loco y después lo pasa a DC. Sí. Tuvo su momento complicado cuando Shazam lo supera en ventas. Shazam, que era el Capitán Marvel, Sí. ¿no? Que es de otra editorial, la editorial Sí. Fawcett. Shazam. Shazam. Shazam es una aplicación también, ¿eh? Mirá. Sí. Hay ¿Verdad ahí? muchas cosas con ese nombre. En realidad es la palabra que él decía para transformarse de niño a superhéroe. Y el superhéroe era muy similar a Superman, tenía una capa, Ahora que lo decís, eso me resuena en un algún traje lado. rojo, Ujú. pero tenía poderes, digamos, mágicos, ¿sí? Claro. Y ahí también está el concepto de la familia dentro de los superhéroes. Con Shazam, con Capitán Marvel, nace Mary Marvel, el tío Marvel y toda la familia Marvel, digamos. Que a los chicos les gustaba muchísimo y ahí es cuando nace Superchica también. Mirá, Para copiar un poco. la semilla de todo eso. Le inicia un juicio DC a la gente de Fawcett diciendo, escúchame, me hiciste un tipo que igual al que vendo yo. Una Claro. copia. Entonces, que va, que viene, que va, se lo termina quedando DC a este personaje. Así que después está en el universo DC. Bien. Después llegamos en el 78 con, bueno, la gran película de Superman. Un antes y un después. Nah, Tanto en el cine como en Christopher los Reeve. superhéroes. terrible. Un película. Puf, pero ese es algo que hoy en día la volvés a ver y te das cuenta de dónde sacan muchas cosas de cine de superhéroes actual. Aparte creo que todos tenemos esa película como un referente y los cómics mismos, Jonah, los dibujantes se basaron mucho en el actor. Claro, los diseños de Superman que son los que quedaron para siempre. Ajá. por Salían lo- de ahí. Claro, bien. imagínate que tenés, aparte un reparto dirigida por Richard Donner, primero principal, un gran director que dijo, bueno, si lo vamos a hacer que el tipo vuele de verdad. Claro. De hecho, el afiche decía, vas a creer que un hombre vuela. ¿Sí? Y nos lo creímos. Yo nací después, ¿no? Obviamente. Sí. Pero crecí con ese Superman. ¿Sí? Qué bien. Y Marlon Brando era el papá de Superman. Nah, Es ¿querés impresionante. contar la anécdota, Jonah, por No, favor? contala vos, contala vos. El tema es así, lo llaman a Marlon Brando. Marlon Brando para que sea el padre. Y Sí. el tipo dice, bueno, yo soy... Está bien, vos querés que yo actúo, pero yo Perdón. quiero tener la S. Marlon Brando, que ya era una leyenda, ya había Sí, hecho ya El Padrino, ya era había sido grande. un Claro. actor de la década del 50 y de los Sí, 60, sí, ya. histórico. Consagrado. Por eso lo quería. Entonces él dijo, bueno, yo salgo, pero tengo que tener la S. No, pero la S es de Superman porque vos sos el padre. No, Claro. no me importa. Yo quiero la S. Y se lo dieron. Entonces Ajá. cambió el concepto de lo que es la S de Superman realmente. Exactamente. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Y esto lo toman los cómics después. Ajá. La S, ¿qué era? ¿Una S de qué? De Superman. De De Superman. Superman. Exactamente. La S de Superman. Sí. Por eso tengo una S en el pecho, porque soy Ujú. Superman. Bueno, a partir de que Marlon Brando se encaprichó que él quería tener el traje de Superman también, se tomó Sí, es terrible, es terrible. como el símbolo de la casa de él. Él es el apellido de Kal-El. Jor-El y de Kal-El, Ajá. efectivamente, Sí. padre y hijo. Sí, claro. Entonces la familia, el símbolo es la S Claro, ahora En- quedó como que ese símbolo es de la familia, ya no es la S de Superman. y simboliza la esperanza, ¿no? Ya quedó en el canon eso. Mirá.
Qué bien, mirá como un actor a veces define también Bueno, la historia. y nada, Terrible. yo creo que si estamos todos de acuerdo, ¿no? Christopher Reeve es Superman. Obvio. Es él. Vos lo Sí, mirás sí, sí. y ya está. Después en la década de los 80, bueno, viene el retcon en 1986, ¿no? Con- Retcon, retrocontinuidad. O sea, te agarran cosas del pasado, vuelven al pasado en los cómics y las Bien. acomodan para el futuro, para el presente. Bien, Sí, bien, bien. Buena aclaración. Nada, creo que la de Man of Steel de John Byrne, que es un comicazo. Exactamente. Ahí, después de lo que ya explicamos en otros tomos, en otros episodios, Ujú. en El DC audiolibro. ocurre la crisis en Tierras Infinitas, un evento donde están todos los superhéroes, Sí, y se reinicia todo el universo para, lo han nombrado. claro, en año 1 lo nombramos porque viene con ese comienzo, ¿no? Sí, Ajá. el punto es que es como lo que hablábamos antes, Tincho, que lo bajan un poquito a tierra y le bajan los poderes, como que sea algo Sí. más razonable. Si bien, Bien. no deja de ser Superman, pero no al extremo que era antes. Bien, ¿y qué pasa ahí? La última historia la escribe Alan Moore, para el hombre que lo tenía todo y que pasó con el hombre del mañana. Se lo recomiendo porque eso es impresionante. Es la última historia de Superman antes de la crisis. Y después de la crisis, Y acá viene lo que estábamos hablando, la década de los 90, la muerte de Superman. Claro. Terrible. claro, Increíble. veníamos entonces del 86 con John Byrne, Sí. que reinicia todo, que es lo que vamos a recomendar al final. Sí, Este John Byrne era un dibujante y escritor estrella. Venía de Marvel. ¿Sí? Ya había hecho She-Hulk, Los Cuatro Fantásticos. claro. ¿Y qué había hecho, Mauri? ¿Qué había hecho John Byrne junto a Chris Claremont? ¿Qué? Todas las mejores sagas de los X-Men. Ay, Tiene razón. Sí, es más, ya hemos... por eso me suenan tanto estos nombres, porque ya los nombramos en otros episodios, Mauri. sí, es verdad, es verdad. Y bueno, al final son siempre los mismos. Igual te digo, DC, así de grande, ¿no? Olvídate, tenía lo que billetera. quería. Claro, Igualmente, billetera mata galán. En esa época Marvel ya O le lo estaba, trae. Marvel ya Claro. le estaba ganando por lejos y bueno, Marvelizó un poco DC. Claro, ¿no? Por eso el éxito de este Superman nuevo, sí. que lo podías empezar a leer de Es que DC. van mutando también, tanto Marvel como DC, se van como nutriendo uno del otro Tal cual. y después van creciendo de una forma Crecen simultánea. juntos. Tal cual. Son primos. Tenés cada compañía tiene un personaje equivalente al otro. Claro, sí. Aquaman, Namor, Pará. Hawkeye, Green Arrow, qué sé yo. ¿Aquaman quién? Namor, ¿Namor quién el es? submarino. Claro, no, es un superhéroe Ah. de Marvel. Claro, Claro. pero los dos Es como- no triunfaron. Yo conozco a Aquaman, el otro. Bien Estás ahí, hablando en Tincho, chino. bien ahí. Entonces gana uno, gana los van cabeza a cabeza. Y- Gana DC. Están ahí. Dice, arranca la guerra de nuevo. Bueno, y todo este reinicio deriva en los 90 en la muerte de Superman, ¿no? Sí, Sí. y después llegamos a la etapa del cine, ¿no? No, primero está la serie animada de los 90, que viene después de la de Batman. Sí. Y bueno, ahí podríamos ya ir escuchando un poquito, ¿no? Bueno, dale, ¿Cómo era? pongo. Dale. poner una musiquita. Qué buena música, ¿eh? Terrible. Pará, ahí va. Te lleva. Bueno, Bien, en la década de los 90, como dijimos, DC publicó la historia de la muerte, que fue un evento masivo y muy mediático, en el que el héroe murió y luego revivió. bueno, Tincho, lo que vos contabas hace un rato que eras chiquito y recordás Sí. estar con tus amigos y ver una revista en el kiosco y era esa y te volvió loco. Increíble. Bueno, vos- aparte estaba también como no verla, si me acuerdo que era todo la muerte de Superman. No es que era En un todos lados. cómic que estaba ahí a un costado. La estaba S. papelado por todos lados. Chorreando sangre. Sí, increíble. Quiero contar que mi primer acercamiento a una comiquería, una tienda de cómics real, Sí. fue con mi padre para ir a comprar este cómic. ¿Sí? En el año Claro. 93 yo ya venía bastante fanatizado con el personaje, tenía bastantes cómics, me había interesado en la historia y bueno, uno tenía lo que podía y iba coleccionando y Sí. leyendo. Ya a partir de ahí me empecé a considerar comiquero, digamos, se puede decir. Coleccionista. ¿Leía siempre las mismas historietas? Claro, tenía de todo, tenía de un montón de personajes, no solo de superhéroes, pero Superman conecté enseguida. Claro. Y como conseguía los cómics, claro, yo sabía que la historia estaba ahí, que era un personaje de la historieta. Ujú. O sea, que la historia real venía de ahí. Entonces, bueno,
sale en la tele, sale en la radio, sale en los diarios, en las revistas. Se murió Superman. ¿Cómo se murió Superman? No, La vamos a gente verlo. indignada. Claro, Indignado, ¿no? Fue un evento, chicos, fue un Sí, evento sí, sí. grosso. En Estados Unidos fue una cosa que no lo podían creer, eran como si hubieran crucificado a Jesucristo de nuevo. Sí. Entonces fue a nivel mediático una gran jugada empresarial de DC. Y bueno, sí, nos marcó a todos y también hizo cosas para que el cómic en los 90 fuera de una manera, ¿no? Ujú. Aparte, recuerdo leer cómics, por ejemplo, de otro personaje que, si bien Lobo es como era un chiste, ¿no? Hacia los superhéroes y todos, pero hasta él mismo tenía una historia donde él leía el cómic de la muerte de Superman. Claro, o Fíjate sea, a qué punto llegaba, ¿no? Muy No, bueno. es impresionante. Bueno, la Muy muerte es la muerte, ¿no? Muere, Sí. pero después la saga continúa Sí. y tiene un final espectacular. Que bueno, ya lo vamos a recomendar. Creo que vamos a hacer un capítulo de la muerte de Superman aparte. Bien, me Lo- parece bien. Para creo otra que se lo temporada. Creo que Lo se lo amerita. merece. Y bueno, y después creo que ya más, en esa misma década está la música que escuchamos recién, que es la serie animada Sí. de los 90 de Superman, que es la misma que continúa la serie de Batman. Y creo que es la adaptación definitiva del personaje, porque te cuenta desde el comienzo todo hasta el final y como, bueno, después continúa en la Liga de la Justicia, ¿no? También animada. Pero si ustedes nunca vieron nada de Superman o no saben nada de Superman o les interesa el personaje y quieren saber o Sí. ver más, Es por ahí. es por ahí. Es la serie animada de los 90, Es chicos. por ahí. Después tenemos ya en la época del siglo XXI, Después del las 2000. películas. Claro. Tenemos Superman Return en el 2006, Man of Steel en el 2013, Batman y Superman en el 2016, la Liga de la Justicia en el 2017. Y después tenemos también series en televisión, Smallville, ¿no? Smallville. Ah, mirá, Ahí tengo también la están. música ahí, A ¿eh? ver, ¿te Claro. tenés? Ya lo pongo, mirá. A ver. Claro. Adolescencia. Serie juvenil. Mucha gente se acercó al personaje por esta serie sin que diga Superman. Malville. Pincho siempre con la música justa, ¿te diste cuenta? Está preparado el chabón. Muy buena, muy buena. La verdad que duró un montón de temporadas, pero bueno, después eventualmente tuvo que terminar porque... Pero era como un Superboy sin Superboy, sin el traje, ¿no? A ver, es la etapa juvenil, por así decirlo, de Superman, cuando todavía no se había hecho un hombre. En Villa Chica. Bueno, La voy a dejar de fondo porque me gusta. todo esto que nombró Mauri, Sí. las películas, las series, quiere decir que hubo interés por el personaje todo el tiempo. Sí. Sí, más allá de que Batman ganó mucho terreno, también por el hecho de que se hizo más popular, un héroe más oscuro, ¿no? Nada que ver. Pero nunca hay que enfrentarlos. Ellos en la Liga de Justicia eran amigos, Sí. somos del mismo equipo. Claro, que O se van a sea, andar peleando. Me parece medio... Pero Sí, bueno, siempre estuvo Pero todo algo bien. hubo después, si mal no recuerdo. claro, porque está la película Batman v Superman. Claro. Pero que bueno, Qué polémico, ¿no? Batman y creo que Superman. los actores están muy bien casteados. Tus dos amores. Yo no comulgo con el director Sí. en muchas cosas. Bien. En, Gustos personales. Pero no bueno. piensa ni Lo bien ni mismo. mal. ¿Eh? Pienso lo mismo. Ah, bien. Bueno, entonces. Claro, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar Es tal vez en Otro tema. en otro tema. Vamos A la terminando mierda. ¿Cómo con- abre cada vez, no? Sí, no, El es Madrid horrible. por podcast. para hablar. Ay, Che, bueno. Bien, y después terminamos con la etapa Down of DC, que es del 2023. claro, es lo último antes de lo que está saliendo ahora. ¿sí? Claro. El del DCKO y un montón de cosas que están actualmente en el universo DC de cómics. Ujú. Muy buenas, muy buenas. Estamos volviendo. Así que bueno, nada. Yo quería hacer la recomendación final. Me encantó. Después de todo este repaso de Superman que hicimos el 1. Sí. Claro, a ver, ¿qué sería una buena lectura de Superman, John, a vos que sos fanático? Exactamente, Mauri, gracias por darme el pie. Nada, como siempre, algo con un origen y Ujú. que vos podés empezar a leer y lo podés dejar eventualmente en un par de números más adelante o continuarlo y que tiene un cierre, tiene un final, que es la etapa de 1986 de Man of Steel, El Hombre de Acero, Ujú. escrita por John Byrne. La serie de cómics Man of Steel que revitalizó a Superman en el 86 retoma su origen. Su planeta Krypton está al borde de la destrucción, el científico Jor-El envía al hijo recién nacido a la Tierra, donde se encontró Polo Granjero, eso pasa todo igual. Y le ponen Ujú. Clark. Pero se enfoca en la vida adulta de él. Sí. No existió nunca Superboy.
Ujú. cómo conoce a Lois Lane, cómo se desempeña como reportero en The Daily Planet y bueno, y su trabajo como Superman, ¿no? Sí. La importancia de un héroe sonriente, luminoso y con la particularidad de que esta vez sus padres adoptivos permanecen con vida, o sea, no mueren como en la etapa anterior. Sí. Y le ayudan a él a ser Superman. O sea, llevaron Un campeón. ese reinicio hizo que sea el Superman de hoy en día en los cómics. Sí. A mí lo que me pasa también con el personaje, que es muy importante, por eso me identifico tanto, él nunca deja de ser, además de un extranjero, deja de ser un hijo adoptado, ¿sí? Ujú. Una familia que lo acogió, yo me identifico mucho porque soy adoptado también, Ujú. entonces eso es muy importante, los valores que te transmiten tus padres para Claro. ser buena persona, porque, o sea, si sos un poco corrupto con esos poderes, puedes ser un desastre. ¿me entendés? Exactamente. Y el tipo que elige hacer el bien. Siempre el Muy bien, bien. siempre bien, ¿no? Y más allá de esta historia personal que nos contabas, Jonah, para vos, ¿cuál es la importancia de Superman? Bueno, sí, la importancia, primero que nada, que es humano. ¿Sí? Es más humano que extraterrestre y es más humano que muchos de nosotros también. Ujú. Y en esto reside la mayor fortaleza del personaje. En esos momentos en los que se define por qué Superman es el héroe más importante de la cultura pop, de nuestra cultura pop. Siendo él un extraterrestre, un forastero, como te había dicho, con una predisposición a distanciarse de nosotros, elige ser alguien de quien podamos aprender lo que es la humanidad y en quien confiar. Qué grande, ¿eh? O sea, y por eso mismo el mundo necesita a Superman. Exactamente. ¿Por qué necesitamos, no? Porque es simple, porque el principal poder de Superman es la esperanza. O sea, ¿qué es lo que significa la S en el pecho? Que es el símbolo de la casa de él, que es lo que ya dijimos, que es Ujú. un ser bondadoso, cuya esencia, digamos, es definida por sus actos desinteresados, ¿no? Sí. Esa misma esperanza que necesitamos para ser mejores personas y seres humanos. Por eso es el número 1. Y siempre lo va a ser. Un espejo para la humanidad. Sí, qué lindo. La verdad que este programa me encantó, chicos. Bueno, espero que les haya gustado este repaso por Superman. Ahora volvemos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer siempre. Pero bueno, chicos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este Un viaje que placer. es muy, Hermoso. primero que es muy personal. Sí. Tengo puesto una remera de Superman. Sí. Para mí significa, siempre lo recomiendo. Y bueno, nada. Y se resistió bastante el programa en Sí, salir, ¿eh? sí, sí, Después sí, de sí. esa grabación fallida, es otro intento más que no Va. se dio. Claro, hay que contarle eso a sí. los Sí, la verdad que sí, pero bueno, oyentes. estuvo tan entretenido este capítulo que no tuvimos ni tiempo de saludar a nuestros oyentes de siempre. Que Quiero siempre pedir les disculpas si la hice larga. Pero bueno, necesitaba no, explayarme. no, Y me quedé corto igual. Lo que pasa que también nosotros tratamos de tener un podcast que tiene una dinámica que permita Total. unos 40, 45 como mucho, que lo puedan escuchar mientras hacen un montón de cosas. Cortito y al pie. Y Claro. la verdad que está bueno, ¿viste? Un pantallazo general, mientras nos escuchan a nosotros hablar boludeces también un poco. Muchas gracias por la paciencia, Más chicos. a mí que cualquiera, ¿no? Bueno, Así que bueno. como siempre vamos con los sponsors de este programa y ya cerramos, ¿no? Dale, cerramos con los sponsors y bueno. Mar de Cosas Vintage, en San Juan, esquina Maipú, encontrarás vinilos, cassettes, libros, audio, cristalería. Mar de Cosas, San Juan, esquina Maipú, el resguardo de lo vintage. Mar de Cosas, San Juan, esquina Maipú, Mar de Plata, Argentina. Madripoor Comics. Comunicate y conseguí esos cómics que tanto buscas. Compra y venta, títulos descatalogados. Complementa tu pasión con cajas y bateas, cuadros comiqueros, portallaves y muchos accesorios frikis más. 223-456-3617. Madripoor. Bueno, ahí están nuestros sponsors, qué grande. Impresionante. Qué grande, siempre acompañando. Gracias, Mar de Qué Cosas. alegría. Muy, muy contentos porque nos acompañen y nos den una mano, ¿no? Sí, gracias Madripoor. El Madripoor viviente está con nosotros, con es un nosotros. honor. La mejor tienda online de cómics. Yeah, Recuerden. baby. Me encanta. ¿Tiene Instagram Madripoor? Sí, contá, Mauri. Madripoor Comics __. Listo, síganlo ahí y bueno, se van a enterar de un montón de cómics que está vendiendo. Bien, bien, bien. ¿Y el teléfono de nuestro amigo Geri de Mar de Cosas cuál es? Bueno, esto es sencillo. Pueden mandarle mensaje cualquier hora, las 24 horas está disponible. Es 2236-236846. Lo voy a repetir. ¿Cómo es? 2236-236846. Perfecto, lo van a ver ahí a San Juan y Esquina Maipú. esquina Maipú. Mar de Cosas. 24/7 Hermoso. todo el mes.
Che, nada, saludemos a nuestros oyentes que siempre nos acompañan, nos están dando una mano, Por favor. La me verdad gusteando que- y compartiendo. Exactamente, queremos agradecer por Comentando. los nuevos likes, los nuevos seguidores del canal de YouTube y de Instagram, que cada día de a poquito es como un cuentagotas, ¿viste? Se va juntando gente al rancho. Esto es así. Bueno, les voy a mandar saludos a la gente que estuvo poniendo likes y comentando en el Instagram. En este momento, mira, la última publicación que hicimos cuando grabamos lo de los X-Men, Sí, tipo, buena tiene un esa, montón ¿eh? de likes y vamos a mandar los saludos pertinentes. muy bien, estuvo buena. Bueno, estuvo buenísimo. Sí. Bueno, tenemos a Neo Mutante, muchas gracias. Gracias, Neo. Pablito. ¿Ves? Son todos clientes de la tienda, la mayoría, ¿no? Después La hay mayoría, no todos. amigos y gente, pero bueno, se están copando. Gabriel Tomás Fuente, Gabriel también. bueno, Maca, que ya lo nombramos siempre, que siempre nos pone like. River 2023 Pasión, ¿no? Me cae bien, pero... No. pero bueno. ¿Cómo que no, Carlos? Ah, bueno, yo porque soy bostero. Pero bueno. Agus Moya, Mi sobrino Agustín, Viste, siempre las- presente, muy bien. Yo La le quiero familia. mandar un saludo a mi sobrino Benja, que hoy le estábamos diciendo cómo no escuchaste aún el podcast, así que quiero que escuche este capítulo. ya tenemos un nuevo ¿eh? seguidor. Un nuevo seguidor que dijo, lo voy a escuchar, bla, 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 bla. Bueno, espero no me mienta. Bueno, acá está el canal de ED Action Figures, que son de hace muñequitos. Después está Fran Baez, César MDQ, no sé si conoces. Sí, Sí, son todos amigos. Bueno, todos De- amigos de Madrid Pur. por supuesto el Tribunal Viviente, Libro Sapien, Bicarbonato, Negra Luz, Beluli Jazmín, LM Customs, Fausto Jorge Raúl, que está nuestro amigo el Fausto, Mauro Fernández, Ariel Arte Clásico, Ariel Alonso, Lisette, Facundo Moyano, Monty Cosplay, mirá, Monty Cosplay, ahí Qué está. bien. Sí. Luis Santillán, Un montón de amigos, boludo. impresionante. Qué grande. que- Gracias por seguirnos, por Y hay escucharnos, más, por pero bueno. bancarnos. Y la verdad es que, bueno, espero que hayan disfrutado tanto como disfruté yo, que soy un oyente, un novato total de todo este tema, más allá Ya que no Superman. tanto, cada vez menos, ¿eh? Sí, la verdad que me estoy encontrando que nombran cosas y yo empiezo a hilar información de todos los episodios anteriores y digo, bueno, pará, estoy casi siendo parte de este mundo Ya lo sos. comiquero. Bienvenido. ¿Qué te dije, Tincho, cuando empezamos? Que te iba a terminar gustando. ¿Y qué Sí, está sí, pasando? Me gusta, me gusta. No solo te está gustando, sino que estás conociendo, estás Sí. aprendiendo. Tengo datos para cualquier tipo de tertulia comiquera. Muy Terrible. bien. Y estamos a mitad de camino, todavía faltan un montón de cosas para hablar, así que, Tincho, Sí, Prepárate el porque- próximo yo me gustaría adelantar con quién vamos a arrancar, ¿no? bueno, hicimos DC, así que se viene Marvel de nuevo. Sí, Marvel de nuevo y vamos a tocar a un personaje que a mí me gusta mucho y Pero creo bueno, que es el que más me gusta. Pero después lo tiralo ahí como una incógnita Epa, Incógnita. epa. para que lo pongan en el Instagram. ¿Qué personaje va a ser el de la próxima? Bueno, Bueno, les mandamos un beso grande, gracias por Muchas quedarse hasta acá. A todos los oyentes por escucharnos. Nuevamente Mauri, acá el hombre Madripur, Jonah, un Gracias. súper conocedor de DC y bueno, acá Tincho aprendiendo un poquito más con estos dos cracks. hasta la próxima. Un Hasta la abrazo próxima, grande. chicos.